laboratorio. Un careo con agilidad Para lo importante y notorio. Un careo sin recreo. Careo sin abucheo. Careo en su apogeo. Careo, careo, careo. Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Careo Semanal por Sol 106.5 FM, en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Careo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos a través de todas esas plataformas que mencioné y saludando por primera vez en este 2021, en este set, a mi compañero Luis Polanco. Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos todos los sábados, comenzando el año 2021, un año caracterizado por muchas informaciones, muchos eventos internacionales y nacionales, la pandemia, Estados Unidos, el Capitolio, todas esas cosas que despidieron el año pasado y que inician este año. Muchas personas diciendo que si a 6 días, a 8 días del año 2021 estamos con todos esos eventos, muchos de ellos catastróficos, Bueno. ¿qué nos espera en el 2021? Pero el 2021 hay muchas esperanzas, sobre todo en la situación sanitaria. Tenemos la esperanza de la vacuna que ya está en nuestros laboratorios, esperando la parte logística. Tenemos la esperanza de que la economía mejore, que se recupere. Es decir, que a pesar de lo que dicen de que el principio de año ha sido traumático, creo que el 2021 es un año de muchas esperanzas y de muchas cosas positivas. Bueno, yo quiero, antes de que entremos en materia, tomar unos minutos, primero para informar algo que ya es conocido, pero bueno, quizás algunas personas no saben. Ayer se produjo el fallecimiento del mayor general Enrique Pérez y Pérez. Bueno, una figura icónica de la administración balaguerista. Sí, fue un militar, o sea, falleció a la edad de 98 años. A destiempo, dicen. Bueno, Dios le dio larga vida. Yo quiero, primero como aficionado a la historia, sin emitir juicios de valor, porque como decía Mark Bloch, la misión del historiador no es enjuiciar la historia, es facilitar la comprensión de los hechos en su contexto. Y dicho esto, voy a dar algunos datos de la vida del mayor general Enrique Pérez y Pérez. Sí. Primero, el mayor general Enrique Pérez y Pérez fue el secretario de las Fuerzas Armadas de la post-revolución o post-revuelta de abril. Fue el secretario de Fuerzas Armadas desde el año 1966, designado por el presidente García Godoy, y se mantuvo en la posición. El presidente Balaguer, cuando asume su primer mandato, lo confirma en la posición donde se mantiene hasta el 16 de agosto de 1970. Así es. ¿Qué pasó en esos 4 años? Cuando las tropas norteamericanas salen del país, queda un servicio de asistencia militar que se llamaba el MAG, el Military Assistance and Advisory Group, que funcionaba en Camboya, Sí. Laos, Vietnam y toda esa región, y en algunos países latinoamericanos. Eran un grupo de asesores militares que funcionaban en regiones de conflicto donde había el riesgo de que se organizara o reorganizara guerrillas de orientación izquierdista. Izquierdista y comunista. Izquierdista maoísta, que era el ala radical. Que era la que estaba radicalizada. Donde estaba el MPD. Correcto. Y muchos otros grupos. Y muchos otros grupos. El 16 de agosto de 1970,
el presidente Balaguer, cuando se juramenta, designa al general Pérez y Pérez, el mayor general Enrique Pérez y Pérez, como ministro de Interior y Policía. Posición que ocupa hasta el 1 de enero del 1971. 1970, ¿qué pasó aquí? Porque aquí hay mucha gente que no sabe. En marzo del 70 secuestran al coronel Donald Joseph Crowley, Sí, coronel agregado norteamericano. militar de la embajada norteamericana. Señores, Sí, sí. no era, eso como No se dice, era fácil. eso no es paja coco, como se dice. Sí, Lo secuestra un comando del MPD. sí. ¿Y quiénes? Integrado por muchas personas que después tuvieron una relevancia política muchos años después. Y héroes nacionales. Y también. héroes nacionales. Por ejemplo, Otto Morales, Miguel Coco. Amin Abel Hasbún, Sí. que fue quien lo retuvo en una casa donde lo llevaron, a Donald Joseph Crowley, y otros más. Se produce un canje de prisioneros a cambio de la liberación, una negociación que se da con el gobierno, y sale un grupo de combatientes que ya estaban en cárceles. Ese es el ambiente que hay aquí en 1970. Sí. Caldeado, completamente polarizado. Súper caldeado. Y en medio de toda esa, y luego específicamente el crimen de Amin Abel Hasbún, es la gota que derrama el vaso y entonces culmina en la destitución Con de los la policía. reductos también de la dictadura, que todavía No hay no gente se habían armada, armado. porque el desarme no se había podido producir. Totalmente. Esos grupos estaban armados y radicalizados con el modelo de oposición política armada en comandos. Eso era lo que había. Y el tiempo después dio la razón. Después aparecieron los palmeros el 12 de enero del 72. Y después los comandos, los reductos de esos comandos, que fue el comando de Guillermo Rubirosa, el grupo Rubirosa, y el comando de Plinio Mato Moquete, Ya. que fueron 2 o 3 años después, fueron abatidos en diferentes circunstancias. Entonces, en el 71, 1 de enero, es juramentado en la policía. ¿Qué pasa en el 71? ¿Cómo se estrena prácticamente el general Pérez? Mayor general Enrique Pérez y Pérez. Un golpe de Estado, Elías Wessing y Wessing. Intento de golpe. Un intento de golpe de Estado en junio de ese año. ¿A quién le toca apresarlo? Al mayor general Enrique Pérez y Pérez. Lo apresa y eso culmina en la expulsión de Wessing del país. Eso dio lugar a una dramática exposición en la televisión Sí. del presidente. 24 oficiales superiores En la televisión. en la Eso- televisión histórico. nacional, en el Palacio. Eso fue histórico. De ahí entonces, en octubre de ese año, 71, se produce los acontecimientos del Club Héctor J. Díaz, que culmina en el asesinato de 5 jóvenes, que nunca se esclareció. Eso es lo que provoca la salida del mayor general Enrique Pérez y Pérez y pasa entonces, vuelve otra vez a la fila del ejército. Yo digo esto porque ahí se habla de la formación de la banda. Sí, que es de lo que le indilgan a. ¿Qué sucede? ¿Qué al sucedió? general. El MAG, ese grupo que mencioné, replicó un modelo de las Fuerzas Armadas de equipos de reacción rápida para la policía, porque la amenaza política era muy considerable de comandos urbanos. Y luego el tiempo dio la razón. Todo eso apareció después, 1 o 2 años después, comenzaron a caer, que fueron el resultado del trabajo del MAG en la policía. Eso es lo que la gente le dice la banda colorada. Sí, sí, en medio de una guerra fría entre dos Porque- potencias mundiales también. Exactamente. Que exacerbaba y daba fondos a grupos de izquierda. El mayor general Enrique Pérez y Pérez fue jefe de la policía 9 meses de los 12 años de Balaguer. ¿Eh? Y mire la factura histórica que muchos quieren ponerlo a pagar. En 1975, en 74, abril del 74, el incidente del helicóptero de Villa Altagracia. El mayor general Enrique Pérez y Pérez tuvo una participación activa, porque aquí se intentó dar un golpe de Estado.
en ese momento. Sí, ante la eventual desaparición Exactamente. política y física del presidente. Y él fue uno de los que se opuso. O el que se opuso, el líder de los opositores. En el 75, el mayor general Enrique Pérez y Pérez le renunció al presidente Balaguer. Renunció todo el alto mando militar por un desacuerdo en una decisión que el presidente Balaguer tomó. En el 78, ante el resultado electoral adverso, hubo un sector que pretendió dar un golpe de Estado también para desconocer el resultado Un electoral autogolpe. ante la derrota del presidente Balaguer. ¿Quién se opuso? El mayor general Enrique Pérez y Pérez. Dijo, hay que entregar a quien ganó. ¿Entiendes? Interesante. El juicio histórico, 1994, vuelve a ser designado jefe de la policía por unos meses. ¿Y qué le toca? La crisis política de la desaparición del profesor Narciso González. ¿Y qué le tocó también? Apresar a Rolando Florian Félix en esos meses que estuvo en la policía. Entonces Tareas titánicas que le tocó. yo quiero que la gente, cuando haga sus análisis históricos, tome en cuenta el contexto, los hechos y los datos, y opine lo que quieran. No, definitivamente que la historia le dará su lugar, el lugar adecuado, Claro, hacia un lado o hacia otro. La historia no se equivoca al final, y la historia no se reconoce 10 o 15 y 20 años. Es los después. jerarcas militares de esa época, el mayor general Ramón Emilio Jiménez Milo, mayor general Juan René Bochán Javier, el mayor general Enrique Pérez y Pérez, todos ya fallecieron. Ney Bar, Y ninguno habló del suceso de Camaño. Y voy a hacer una confidencia aquí, ¿no? de una de las muchas conversaciones que yo tuve con el mayor general Enrique Pérez y Pérez. Le pregunté sobre el tema del coronel Camaño. Y él me dijo hace menos de 10 años. Estás hablando de cuando se apresó, Sí, sí. ¿verdad? Cuando finalmente Sí, sí. lo apresaron Lo que y le sucedió dieron muerte. alrededor del coronel Camaño, y el desenlace. Yo le pregunté hace menos de 10 años, general, hábleme de eso. Y me dijo, si Camaño volviese hoy a hacer esto, quien está ocupando mi puesto o quienes ocupaban los puestos de mío y de mis compañeros de rango, hacían exactamente lo mismo. Porque para lo que el militar está entrenado es para combatir ese tipo de amenazas. Era una guerra. Es así. Era una guerra. Entonces, no se puede. El clima, el ambiente de respeto de derechos humanos no era el mismo. República Dominicana no era miembro de ningún foro internacional. No habían tribunales. Sí, sí. O sea, no había nada. Sí, sí. Entonces, hay que ser justo y trasladarse a la época y hacer el juicio que uno quiera, pero con Eso los es así. datos. Eso Así es que así. eso es lo que quería puntualizar sobre eso. Excelente. Pues los amigos oyentes se habrán dado cuenta que nuestro querido compañero José del Castillo no está presente. Se integrará más adelante. Pero tenemos para el día de hoy muchos temas de actualidad, pero también una importante entrevista con Kirsis Jaques. Kirsis Jaques nos va a hablar de los fondos de pensiones, sobre todo una propuesta que hace la Asociación de Fondos de Pensiones, y la vamos a tener más adelante. Bueno, y esta semana, ayer hubo un decreto, otro sí, con un tremendo error, porque el decreto es del 8 de diciembre de 2021. Bueno, eso es un desliz, un error de tipografía. Se Yo quedan pienso ahí, es muy común y se corrigen sí, pero inmediatamente, Eliseo. el copy-paste no es bueno en ese tipo de cosas. Bueno, Un decreto lo ve por lo menos una docena de personas antes de que el presidente lo firme.
Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado porque no es el primero que sale con errores. Y sobre todo en estos momentos en donde la información, lo que queda es el contenido significativo. Ya la gente no le da mucha importancia a las formas, porque hay tantas formas y hay tantas maneras de decirlo y se dice de tantas vías diferentes que ya la gente ni siquiera el contenido le está prestando atención. Yo lo que creo es que estamos en un proceso de prueba y error con este tema del COVID. Pero lo entiendo eso. Ahora bien, yo creo que ya tenemos casi 10 meses en esto. Y ya hay cosas que por la experiencia acumulada de estos 10 meses y el sentido común, ya nosotros hemos visto que no funcionan o que funcionan mal. Sí. Entonces, yo creo que insistir en algunas cosas, primero sacar una edición, porque mira, y qué bueno que tú mencionaste eso. Aquí hay un tema de información, de desinformación grave, porque el gobierno optar por hacer silencio, por centralizar las informaciones, combinado con una reducción de la información, porque no es que yo la voy a centralizar y voy a dar mucha información. Es que ya estoy centralizado, no estoy dando nada. Estoy dando una información muy superficial. La gente está comenzando a hacer unos análisis empíricos. Por ejemplo, cuando tú dices que la ocupación de cama es 58, 52, 51%, ¿qué dice la gente? Pero yo fui a tal sitio y estaba lleno. Eso es mentira. Sí. ¿Entiendes? Entonces, porque tú tienes que decir, la ocupación de cama es 53%. Donde hay cama es en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. ¿Tú ves? ¿Entiendes? Sí. Pero ¿por qué no se dice eso? Sí. La granulación de la información hay que tenerla, porque nosotros vivimos en una sociedad hiperinformada. Nosotros tenemos hiperinformación. Así es. Donde no hay, ponemos también. Entonces, el gobierno está ajustándose. El cerebro, el final se lo inventa. Sí, no, porque lo que no está completo tiene que llenarse. Tiene que llenarse. Y esa es la manera en que el cerebro funciona de manera cognitiva. Eso ya lo hemos estudiado y hemos hablado muchísimo. Pero volviendo al gobierno, el gobierno está ajustándose, el gobierno se está adiestrando en la manera de cómo manejar la población. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tú crees que le tome eso? Bueno, porque tienen ya 10 meses, ¿no? A otros partidos le ha tomado mucho tiempo también. Lo que pasa es que han gobernado muchísimo. Aprovecho para saludar a nuestro compañero José del Castillo, hablando de otros partidos. Pero mira, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos siguen en este careo semanal. El primer careo semanal del año. Y con la presencia nuestra, ¿no? Sí. Que tuvimos un poquito de asueto aprovechando estos días navideños y bueno, muy consternado por la situación del COVID-19, ¿no? Sí. Y el rebrote. La tasa de positividad diaria anda por 34%. Alarmante. Estamos en el segundo de los primeros países de Latinoamérica y del Caribe con mayor nivel de tasa de positividad, o sea, con la tasa de positividad más alta y en aumento. Vi un trabajo antes de venir para acá que planteaba la Navidad y el Año Nuevo le están cobrando a Latinoamérica en materia sanitaria, ¿no? En Europa también. En el mundo entero. En el mundo entero. De hecho, el rebrote inició como por Europa, inició por España, Francia, Inglaterra, luego Estados Unidos. Que la cepa de Inglaterra es de Sudáfrica. O sea, ahí es que el rastro de la cepa lo ubica en Sudáfrica. Tú sabes que de los virus más letales se han generado precisamente en el continente africano. ¿Dónde se originó la vida? Sí. No, y que ustedes saben que la mutación natural de un virus es mantenerse y reproducirse. Eso es natural, eso es selección natural. De manera que para que un virus se pueda transmitir y sobrevivir, tiene que ser menos letal. Tiene que bajar la letalidad. De manera porque un virus letal
desaparece. Es menos letal, pero es más contagioso. Es más una cepa contagioso. 70 veces más Correcto. contagiosa. Más contagiosa. Sube la capacidad de contagio, la capacidad de reproducirse, pero baja la capacidad de matar, porque cuando el host, cuando la persona que recibe el virus muere, pierde automáticamente la capacidad de reproducir y de contagiar a más personas. Entonces, todos los virus de la historia, como la gripe, han mutado para ser más contagiosos, más resistentes, pero menos letal. De hecho, el COVID mató durante el año pasado 1.600.000 personas más o menos. Bueno, un poquito más, casi 1.800.000 personas. Pero la gripe común mató en el año 2019 alrededor de 600.000 personas. Y sigue haciéndolo. O sea que realmente es una tendencia normal desde el origen de la vida. El virus es un tipo de un ser vivo, ¿no? Lo que pasa es que se produzcan nuevos virus, nuevas cepas, por el comportamiento natural de supervivencia, ¿no? Ahora, hay unas declaraciones muy preocupantes e intranquilizadoras de un científico japonés que asegura que por las características del COVID es un virus que no pudo haberse manifestado de manera natural, sino que es una creación. Una creación de laboratorio. Y hay muchas especulaciones con respecto a eso. Porque es un virus que no está afectado por los temas de temperaturas, subsiste Es tanto en el frío, todo eso, como en el clima templado, como en el trópico, como en los lugares como el Medio Oriente y demás. O sea, y son características de resistencia que no se pudieron haber generado de forma natural, según evidentemente la versión de este científico japonés, sino que se le da quizás alimento a la teoría de que fue creado en China, en el laboratorio de Wuhan. Bueno, ¿no? ahí no lo sabremos por ahora. Vamos eso cae en el campo difícilmente se especulativo. De vuelta en Ciudad Gótica, pues el gobierno endurece flexibiliza, las medidas con respecto al último decreto, sí. Sí, de aislamiento, el toque de queda, con relación al último decreto, iguales a las 12, pero tendremos hasta las 3 de la tarde para regresar a nuestros hogares. Y de lunes a viernes, sin importar que sea feriado o no, será hasta las 5 de la tarde. Tú puedes trabajar, tú puedes hacer el programa y irte a Barahona. Correcto, me da tiempo perfectamente. Sí, o sea, es el superior gobierno. Entonces, y los días de semana puedo trabajar hasta las 5 en el Senado y luego me da tiempo de llegar a las 8 de la noche a Barahona. Pero muy bien, excelente. O sea que yo pienso que hasta cierto punto es positivo. Había un reclamo, por lo menos el tema del libre tránsito, para que las personas puedan llegar luego de terminada su jornada laboral pues a sus casas. Se flexibilizó con los restaurantes. Se le está permitiendo hasta un 50% de su capacidad, porque hubo un reclamo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Los bares colmados quedaron cerrados. Sí, Y cuando si el restaurante tiene un bar adentro. Sí, no, y al final de cuentas hay aglomeración. Lo que pasa es que hubo una presión de zona ahora y esto es un gobierno que tiene una epidermis muy sensible. Es que es un debate. Un debate entre la sanidad y la economía. Sí, claro. Entonces tiene que priorizar. A ver. Y los derechos fundamentales. De hecho, los seguidores de Donald Trump llegan al punto, muchos de ellos, de establecer como una violación a un derecho fundamental el hecho de que se le obligue la obligatoriedad de usar mascarilla. A poner mascarilla. Y ni pensar en muchos estados y condados en los Estados Unidos de establecer medidas de restricción del libre tránsito. Igual lo de la vacuna. No me pueden obligar a vacunarme. Y tampoco la obligación a vacunarse. Entonces, llega un momento donde hay que siempre ha sido una delgada línea, pero hay un gran dilema entre la vida en democracia y la vida en anarquía. La libertad y el libertinaje. Seguridad. La libertad versus el libertinaje. Bien común versus bien particular. La democracia versus la anarquía.
O sea, Ley de orden. hay evidentemente un elemento, como dice Eliseo, de bien particular, pero vivimos en al final de cuentas, vivimos en un colectivo que también establece normas y reglas. Hay países que están intentando, como Brasil, emitir una ley de obligatoriedad para las vacunas, que usted tenga que vacunar obligatoriamente. Sí. Entonces, esto ha tenido ya un efecto en la economía, evidentemente. El 16 de diciembre, Alicia Bárcenas, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, publicó un informe sobre el estado de la economía latinoamericana y Balance global. preliminar de balance economías de preliminar. América Latina y el Caribe. Hay una caída de la economía de el Caribe y Centroamérica que se prevé de menos 7,7, el mayor decrecimiento desde el año 1900, es decir, hace más de un siglo. El decrecimiento mundial casi de un 5%, bueno, perdón, un 4.4%, el peor decrecimiento desde el año 1948. Las perspectivas para el año que viene, en términos de recuperación económica, se plantea una recuperación de la economía global de alrededor de un 5%, pero con muchas dudas, porque depende de muchos factores que ahora mismo no controlamos, como el efecto de la vacuna y las medidas que se den a raíz de que las vacunas sean efectivas o no, el tiempo en que se tomen los países en vacunar a sus poblaciones. Se habla que por lo menos si hay una mejora ya iniciará a partir del segundo semestre del año entrante. El reto logístico. En el caso de la economía dominicana, un decrecimiento para este año de 5.5%, plantea la CEPAL, más optimista que lo que originalmente se había planteado, y un crecimiento para la economía dominicana el año que viene de un 6%. Sin embargo, la CEPAL plantea un déficit de un 9.9% del PIB en ese documento, frente a un 2.2%, a un déficit de un 2.2% del PIB que se produjo en 2019. Y o sea, frente mayor, que es peor, sí, a una previsión en el presupuesto o a un supuesto 3%. Para la conformación del presupuesto de ingresos y gastos, de que el déficit del año que viene va a ser de un 3%. Exactamente. Todos los economistas en la República Dominicana, salvo los que formularon eso, prácticamente hay un consenso de que es un espacio muy cerrado, que el gobierno se colocó una camisa de fuerza y que realmente no es realista plantear estos niveles de déficit. Eso hay que desmontarlo en varios. Es evidente que hay una estrategia detrás de eso, ¿verdad? Claro. Viene una colocación de bonos. Una reforma fiscal. Nosotros en el Congreso, como cuerpo, ¿no? Se aprobó la habilitación de algo que ya se había aprobado en el presupuesto para que el Estado pudiese colocar 294 mil millones de pesos, lo que equivale a alrededor de 5 mil millones de dólares en los mercados internacionales, que evidentemente la estrategia de anunciar o establecer un déficit fiscal de un 3%, de decir que la reforma fiscal entraría, la que se va a discutir, porque eso se anunció también, la discusión del pacto fiscal, que entraría en el año 2022, o sea, no durante el año que transcurre. Todo eso es una estrategia para ir a los mercados internacionales en la mejor de las condiciones y colocar estos bonos en las mejores tasas posibles. Sin embargo, el tema de la deuda también genera una gran preocupación. Pero ahí va a venir un tema de credibilidad, José, porque ¿cómo tú le sales a unos inversionistas presentando unos pronósticos económicos y emitiendo bonos en base a esos niveles de riesgo que son... Sí, y los problemas de credibilidad en las economías en el mundo, sobre todo en las economías como la nuestra, derivan en un solo nombre: Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Eso porque tú tienes que buscar un tercero que te establezca un plan, unas metas, unos compromisos
y que en virtud de esto, ese tercero sea la garantía de que tú vas a cumplir esos compromisos. Claro. Es que Y cuando a través de un programa de seguimiento, depende del tipo de acuerdo que sea necesario. Mira qué es lo que sucede. Pero esperemos que eso no sea que todo mejore. Lo que nos ayuda es que todos los demás Acuérdate que en la países República están en lo Dominicana mismo. el modelo económico tiene un componente que realmente Los demás países están en eso esa pudiese, situación, en la misma situación. en su momento particular. generar un premio Nobel, que es el modelo altagraciano de desarrollo económico. Sí, Entonces, claro. si nos salva la Virgen de Altagracia, pues ya Exactamente, el asunto sí. se resuelve. Está muy ocupada la Virgen de Altagracia. Hay mucho problema ahora. No, pero ella nada más trabaja en República Dominicana, no hay problema. Insisto que nos ayuda un poco el hecho de que casi todas las economías de Latinoamérica están en la misma situación, incluso las economías más desarrolladas están en el mismo problema. Yo te voy a Entonces, decir algo. el asunto nos va mejor cuando somos parte de una misma situación Es mundial. cierto. Ahora bien, vamos, yo te voy a decir, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se escribe y se formaliza. En el anexo 1 del presupuesto general del Estado, se aprobó en el Congreso, habla el gasto tributario. El gasto tributario en República Dominicana es 4.28% del Producto Interno Bruto. 4.28, ¿eh? Son 240 200.000 millones. 585 millones. ¿Te acaban de aprobar un financiamiento por cuánto fue que tú dijiste? 291.000 millones, ¿verdad? No. Que es más grande que el gasto tributario, el financiamiento que tú necesitas. En ese mismo documento le habla de una caída de las recaudaciones de un 21.1% en la primera mitad de 2020. Sí, el promedio de América Latina que estableció la CEPAL para el año Sí. es de una caída de un 16%. Ahora, ¿cómo tú vas a reducir el déficit a un 3 cuando a ti se te cayeron las recaudaciones? No, pero Eliseo, eso no hay que discutirlo. Y te digo la verdad, sotoboche, es decir, en privado, ellos lo admiten, es decir, es toda una estrategia. No, y la estrategia de Incluso en subestimar las recaudaciones en la también. discusión en el Congreso todos hablábamos en la comisión bicameral, no, pero ya vendrá un presupuesto complementario Sí. en su momento Viene que por va a reestructurar Sí, pero eso déjame y a sincerizar, diríamos. Déjame hacerte un puntico ahí mismo. Mira, lo que admite el mismo gobierno en el proyecto de presupuesto. Según los datos de la DGI, la caída, hoteles, bares y restaurantes, 56.3% de las recaudaciones, la primera mitad del año. No, turismo al final de diciembre, para darte datos más frescos, Sí. turismo terminó con una caída de un 62-63%. La llegada de turistas a agosto había caído 70% en la República Dominicana, con relación al mismo periodo. Entonces, ninguno de esos modelos que apuesten a una recuperación, de ponernos aunque sea cerca de donde estábamos en 2019, son reales. Porque la caída fue muy grande. Incluso creciendo un 6%. Quedamos establa prácticamente. No, el crecimiento equivaldría a 0.5%, que es prácticamente nulo. Exactamente. Yo no creo Entonces, lo que realmente con todo esto, al final me gustaría apuntar, primero que hay muchos retos. Y bueno, eso es evidente, todos sabemos que estamos en una situación de crisis, estamos en un estado de emergencia, pero retos más allá de los sanitarios, las posibilidades de recuperación económica están por verse. Esperemos que sí. Yo creo que nadie espera la total recuperación en el 2021. Yo no entiendo, creo que nadie espera una total recuperación. No, pero en el 2021. el problema es, lo que está en veremos es si real y efectivamente va a haber una recuperación. Y si esa recuperación o un agravamiento de la situación. Hasta ahora el panorama lo que plantea es una situación mucho más delicada porque hay menos posibilidades de endeudamiento, menos margen fiscal, la gente estará más desesperada en términos de su pérdida de empleo, de mayor tiempo sin lograr una reinserción en el mercado laboral, endeudamiento. Entonces,
la gran esperanza es que a partir de por lo menos el segundo semestre del año haya una recuperación suficiente que permita por lo menos compensar que nos mantenga la a flote. pérdida, compensar la mantenga. pérdida. Pero eso también veremos, es decir, el propio informe de la Comisión Económica para América Latina plantea muchos elementos, el tema de las vacunas, el tema de nuevas cepas que puedan surgir, que sean resistentes a las vacunas, el desempeño económico a partir del desenvolvimiento de la situación sanitaria, y evidentemente que todo esto nos llena de preocupación. Esperábamos empezar un año 2021 con mayor optimismo, naturalmente, pero lo que tenemos que estar preparados para afrontar la crisis que pudiese derivarse de esta situación. Oye lo que dice el Banco Central el 16 de diciembre, documento con relación a la deuda. Dice, para estabilizar la relación deuda-PIB en torno a 70%, o sea, quedarnos como estamos ahora, que ya... Sí, que dicho sea de paso, aquí se hablaba y la oposición lo manifestó de ese momento, que la verdad caracterizaba el PRM, que era escandaloso, un nivel de porcentaje insostenible, un nivel de porcentaje del PIB en términos de la deuda de 54%. Pues ahora es 70%. 70%. Entonces, ¿qué pasa? Para estabilizar la relación deuda-PIB en torno a 70%, el gobierno requiere de un balance primario consolidado de 1.8% del PIB a largo plazo. O sea, un superávit. Exactamente. Tú tienes que romper el ciclo económico de 10 años de déficit de 2.1% y convertir eso en un superávit de un 1.8%. Para mantenerte con un nivel de endeudamiento del 70% del PIB. Para mantenerte endeudado un 70%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay espacio. No hay margen. No, pero te sigo diciendo. Mientras que para colocar el nivel de endeudamiento en una trayectoria descendente en el largo plazo, o sea, en 60% del PIB, el balance primario podría rondar entre 2 y 2.3% del PIB. Para alcanzar un nivel de deuda de 50% del PIB, similar al observado antes de la crisis pandémica, en un periodo de 25 años, oigan bien, 25 años, se podría optar por un balance primario de 2.4% del PIB. O sea que si nosotros generamos un superávit, o sea, borramos el déficit de 2.2% del PIB de los últimos 10 años y lo convertimos en un superávit primario o en un balance primario de 2.4% del PIB durante 25 años, nosotros vamos a volver a 2019. Esa información tiene un doble filo, Eliseo y José, y es que si nosotros hubiéramos iniciado la crisis sanitaria con un endeudamiento menor, nosotros no tuviéramos que llegar a esos niveles de endeudamiento. Ah, sí, si mi abuelo hubiese sido correcto. ruedita, yo quizás fuera bicicleta. Correcto, pero ese es el análisis que te dice, bueno, pero es que las anteriores administraciones nos dejaron con unos límites de endeudamiento tendientes a cero. Ah, sí. Y nosotros ahora tenemos que llegar a esos niveles. No es tendente a cero porque solamente este año el gobierno ya de Luis Abinader ha cogido 7.000 estamos hablando de millones de los dólares y va a coger 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de los saludables. Te voy a contestar, porque ahora estamos en unos niveles no saludables. Te voy a contestar. Lo que tomó 16 años al PLD lo tomó 3 meses. Pero hay una situación sanitaria. Claro, definitivamente. Te voy a contestar. Que cualquier gobierno hubiera ido a los mercados internacionales. No hay otra salida. No hay. Como decía Neruda, se llevaron nuestro oro, mataron a muchos de nuestros ancestros, pero nos dejaron las palabras. Entonces, el PLD pudo haber hecho cosas, pero le dejó una estructura que le ha permitido acceder a unos montos brutales de financiamiento. Si no, nadie le hubiera prestado. Como decía José, claro, le tomó al PLD una cantidad X de años tomar los montos de financiamiento que a este gobierno le ha tomado 120 días tomar. Entonces, es así. ¿Y por qué tú lo haces? Porque hay una infraestructura económica, como tú mismo dices. No, y sabemos que hay una crisis global que no depende de la República Dominicana. Sabemos que lo que se pierde en un día en economía toma 6 meses recuperarlo.
Por eso el Banco Central plantea prácticamente lo que está diciendo, que se necesitaría una generación para lograr un nivel de endeudamiento Entonces, del 50% otra vez con relación al PIB. Lo que uno critica es quizás que no se plantee el panorama de la manera transparente, ¿no?, en materia económica, que debe plantearse para la sanidad de los agentes económicos. Porque luego la pérdida de credibilidad, como decía anteriormente, derivaría en situaciones mucho más graves para la República Dominicana. Ahora, el embarcarse en una discusión de una reforma tributaria en estas condiciones, realmente no me parece a mí la prioridad. La prioridad es la solución a problemas básicos, sobre todo de los más vulnerables. Eso dice el Banco Central. Y enfrentarnos a todos los esfuerzos para superar la crisis pandémica o la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque al final es un tema, hasta el de la pandemia, de percepción, de credibilidad. Los turistas no van a volver a menos que nosotros no controlemos la situación pandémica. Y por vía de consecuencia no van a volver casi 8.000 millones de dólares que genera el sector de servicios, la exportación de servicios en la República Dominicana. Y el aumento de la demanda agregada. Por vía de consecuencia, seguiría estando en riesgo la estabilidad de la tasa de cambio, la inflación, al final de cuentas, la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Y otro factor que atenta contra o que dificulta más bien la recuperación económica es la pérdida de empleo, señores. Aquí se han perdido formalmente casi 300.000 empleos formales. O sea, el desempleo, o sea, la pérdida de empleo bruta es alrededor de 14% en el sector formal. Y eso no se sabe, no se puede dimensionar porque ahora va a desaparecer el programa Fase 2. Muchos de los empleos que se habían mantenido, y eso lo hemos dicho aquí varias veces, que todavía no se habían perdido en la economía, estaban por el tema de que el fase 2 estaba vigente, pero ahora eso desapareció. Eso desapareció. Ahora vamos a ver cómo el sector patronal, el empresarial, la República Dominicana, el sector empleador, maneja esta coyuntura, ¿no?, de parálisis económica, porque una economía que funciona a media tanda, con restricciones como la que hay ahora, no es los verdad bienes que aquí nadie está vendiendo lo mismo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí, pero yo soy más optimista en ese sentido y me remito a un hecho en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill determinó que el pintalabios era un efecto de primera necesidad. Oigan esto, el pintalabios es un efecto de primera necesidad. Y ¿qué es lo que hizo? ¿Qué estuvo detrás de esa decisión? Lo que hoy llamamos el efecto pintalabios, el efecto lipstick, que es reinventar la economía, reinventar y poner que en las personas la autoestima para generar consumo y cambiar el efecto negativo de la Segunda Guerra Mundial para dinamizar la economía. ¿Por qué yo lo traigo a colación? Porque tenemos que reinventarnos. Lo que teníamos antes de la pandemia no va a volver a ser lo mismo ya. Hay que reinventarse, hay que volver a ver cuáles son las oportunidades que se han abierto para encauzar la economía por esa vía. Porque de otra manera nosotros no vamos a volver a la situación anterior. Ya la pandemia es un hecho. También pasó en los acontecimientos de septiembre 11, que unos tipos específicos de productos se hicieron y se comenzaron a consumir más porque la psicología de las personas comienzan a demandar. Y yo en ese sentido valoro el turismo, porque la gente en este problema traumático de una situación de pandemia, cuando comiencen a verse
ese tipo de aperturas va a volcarse a ese efecto de irse al ocio, lo que pasa es, de abrirse a todo lo que niega, a todo lo que niega esa situación negativa que estábamos experimentando. Hoy nos hemos convertido en nudillistas, hemos tirado como 120 picheos, no hemos ido a la pausa. Sí. Vámonos a la pausa. Esto es Careo Semanal, no le cambien. Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante.